primer tema que me gustaría abordar tiene que ver con las Fuerzas Armadas, particularmente en los casos de Ayotzinapa y en los casos de Tamaulipas. El mes pasado una jueza definió liberar a 8 militares, como usted bien lo sabe. La semana pasada también se ordenó, se cambió la medida cautelar y podrá llevar su juicio en su domicilio un sargento segundo, y también se ratificó el amparo del general Rafael Hernández para llevar también su juicio en libertad. También en el caso de los 30 marinos que habían sido detenidos por el caso de las desapariciones y ejecuciones de 45 personas en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. De esos 30, 23 ya han sido liberados también y también pueden llevar su juicio en libertad. De esos 30 marinos, hubo un evento donde precisamente el entonces subsecretario Alejandro Encinas había representado al Estado mexicano y había ofrecido una disculpa a los familiares. De esos 30 que se había ordenado la detención, 23 ya están en libertad. En todos los casos, los abogados son de la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo entiendo que tenemos un poder judicial que también se ha corrompido y que es precisamente esta propuesta de reforma judicial que está generando tanto ruido en el mismo Poder Judicial y en poderes fácticos que no están de acuerdo, cosa que nosotros sí estamos de acuerdo y que celebramos que haya un debate público para que haya un reflector a ese Poder Judicial. Pero me parece que también se está obviando el reflector al Fiscal General de la República, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque pues prácticamente todos están saliendo libres y no es un número menor, es un número importante de sea ejército o sea marinos que están saliendo libres. Tenemos los casos de Alonso Ancira, de Emilio Lozoya, de Rosario Robles, de Juan Collado y de Luis Cárdenas Palomino, que en lo que tocaba al tráfico de armas por el caso Rápido y Furioso también fue exonerado, sigue preso por otro delito. En todos esos casos luego se le atribuye todo al Poder Judicial y una parte cierta pero otra no, y es la negligencia de la Fiscalía General de la República, y no sabemos si es negligencia o contubernio, porque ¿cómo es posible que todos estos casos ya estén libres? Tenemos casos como el de Kenia Hernández, que sigue presa, y tenemos los casos también de los compañeros y compañeras que están presos y que esta gente que ha cometido delitos graves está llevando sus juicios en plena libertad. Me gustaría escuchar su opinión sobre este respecto, presidente. Pues yo creo que el principal problema que se tiene para la impartición de la justicia está relacionado con la corrupción que impera, que prevalece en el Poder Judicial. Y por eso creo que va a ayudar mucho la reforma al Poder Judicial. Porque puede ser que haya corrupción y se integren mal las averiguaciones en forma deliberada
para que un juez deje en libertad a un delincuente o presunto delincuente. Pero el que tiene la última palabra es el juez. Y lo que hemos constatado es que la mayoría de los jueces actúan por consigna o por dinero y protegen a la delincuencia organizada y protegen a la delincuencia de cuello blanco. ¿Y a los militares involucrados en estos casos? No. Eso a lo mejor, si no es por cuestiones legales, es para perjudicarnos, para que se tenga la idea que tú estás ahora sosteniendo, de que se le da impunidad a los militares. Nosotros no abogamos por nadie. Está claro que la Fiscalía es autónoma. Yo jamás voy a decirle al fiscal que deje en libertad a una persona o que se le integre mal el expediente o que no solicite la orden de aprehensión, lo que le corresponde a la Fiscalía. Y nunca le he dicho a un juez que se castigue a alguien por ser adversario o que se le libere a alguien. Nunca. Pero disculpe, en la parte de, dice usted, nosotros no abogamos por nadie de ellos, pero en este caso sí es así, porque los abogados son de la Secretaría de la Defensa Nacional encabezadas por Luis Crescencio Sandoval. Eso es tu punto de vista, que yo no lo comparto. ¿Pero qué es lo que no comparte? No comparto que tenga que ver con el secretario de la Defensa. Pero son abogados de la Sedena. Puede ser. Son. Porque sí, puede ser que en los reglamentos que tenga la Sedena esté el de dar asistencia jurídica a sus oficiales o soldados. Pero es muy distinto al que se esté protegiendo. En esencia, eso es lo que tú estás insinuando, a soldados y a militares. No, nosotros no protegemos a nadie y no lo hace la defensa, ni lo hace Marina. Pero ¿cómo interpretar si son sus abogados, presidente? No entiendo. Bueno, vamos, como dicen los mismos abogados, aceptando sin conceder de que son abogados de la defensa. Ellos, ¿a dónde van? A presentar sus argumentos para defender a sus representados. Van al juzgado y es el juez el que decide. Entonces, una cosa es que por consigna se quiera culpar al ejército, a las Fuerzas Armadas, y otra cosa es que realmente ellos estén involucrados y tengan que ser castigados, y si son responsables van a ser castigados. No hay impunidad. Bueno, esto está bien. no, es que es muy importante. Es un debate que yo voy a mantener en el tiempo que me queda. Porque
hay dos cosas. Una es culpar al ejército para debilitarlo. Y yo considero que el ejército, la defensa nacional, es la mejor institución que tiene el Estado mexicano el día de hoy. Yo no hubiese podido obtener los resultados que se lograron sin el apoyo, sin el respaldo de la Secretaría de la Defensa. Pero ¿qué sucede? Acabo de hablar del caso de la intervención de gobiernos extranjeros. A ellos no les conviene que la Secretaría de la Defensa actúe de manera independiente. Y me consta de que han querido socavar su prestigio, como lo han hecho en otros países del mundo, para tener subordinadas a las Fuerzas Armadas desde el extranjero. Ahora que estamos revisando el caso de Ayotzinapa, yo estoy metido, porque además me gusta la investigación. Y me llama la atención, lo dije la vez pasada, Anabel Hernández, esta señora que me calumnió impunemente, saca un libro en el 2016 y el capítulo se llama Fue el ejército, un libro sobre Ayotzinapa. Y no hay pruebas. Entonces son dos cosas. Eso, el interés de afectar a una institución como el ejército, sin pruebas, porque si hubiesen pruebas, si yo tuviese pruebas de que el ejército intervino en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, se actúa en contra de todos. Los que están en la cárcel, básicamente están en la cárcel por omisión, porque está demostrado que se enteraron y que, como cualquier ciudadano, tenían la obligación de intervenir para proteger a los jóvenes, y no lo hicieron. Pero eso es omisión. Y lo otro, vínculos con la delincuencia organizada, que eso, las pruebas las aportó la DEA, de escuchas. El general al que hiciste mención está en la cárcel y salió ahora, pero bajo proceso, porque hay una escucha de dos supuestos miembros. Y textos de su WhatsApp. Sí, pero sobre todo las escuchas de la DEA, en donde dicen que él recibía dinero de la delincuencia. Nada más que esas escuchas son de un mes antes de los sucesos de Iguala. Bueno, por eso nada más se dictó
la orden de aprehensión, que no se había hecho hasta que llegamos nosotros. O sea, ¿usted está de acuerdo que está libre? Sí, porque un juez decidió que siguiera su proceso, ¿sí?, en su domicilio. ¿Qué es lo que piden en general? Pues esto está lleno de contradicciones. Los supuestos defensores de derechos humanos, que no haya prisión preventiva. Y ahora que en este caso, ¿no?, el juez, por su criterio, toma esa decisión, ya lo dejaron en libertad. Sí, pero el proceso continúa. Y nosotros no exoneramos a nadie. O sea, y hay, para terminar, dos vertientes en esto. Unos que actúan así, fue el ejército, porque están siendo utilizados sin que ellos se den cuenta por quienes tienen otros intereses, específicamente el de debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano, debilitarla, socavarla. Eso es lo mismo que me hicieron a mí hace poco. Toda la campaña de AMLO, narcotraficante, el libro 15 días antes de la elección, ¿sí?, las menciones en las redes sociales, millones, es récord mundial. ¿Para qué? Para que no se tuviese en México un presidente fuerte, porque un presidente débil lo pueden sentar en el banquillo de los acusados y lo convierten en pelele, en títere. Pero si se tiene autoridad moral, si se tiene autoridad política, eso no pasa. Pero bueno, esa es una visión, actitud. Y la otra es que existe una desconfianza hacia las Fuerzas Armadas por lo que pasó antes, nada más que ahí también hay que matizar. Primero, bueno, ya lo he dicho, las Fuerzas Armadas reciben órdenes del presidente, que es el comandante supremo. Bueno, yo entiendo, usted es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y entiendo que en su papel pues está a defender a las Fuerzas Armadas. Y nosotros sí, no pero estamos… No de manera irracional, ¿eh? No, está bien. Nosotros no estamos atacando a las Fuerzas Armadas, ni al Ejército ni a la Marina. En dado caso lo estamos defendiendo cuando hay acciones de efectivos del Ejército o de la Marina violatorias a los derechos humanos, tenemos que denunciarlas. Y nosotros también hemos estado metidísimos en la investigación del caso Ayotzinapa. Todo el papel que usted permitió durante su administración, reconocido por el grupo interdisciplinario de expertos independientes, por los defensores de derechos humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, el ex fiscal Gómez Trejo, el fiscal actual, todos reconocemos que hubo una apertura inédita en un caso de esta envergadura. Pero la investigación fue avanzando a un punto que cuando toparon
las indagatorias aún más con efectivos del ejército mexicano, la investigación paró. Y mire, presidente, usted ha estado denostando muchísimo, por ejemplo, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. 21 veces lleva que lo ha denostado al Centro Pro. Pues agrega la que viene ahorita. Sí, sí. Sí. No pero denostando, mire, sino sí, cuestionando. Sí, a lo mejor usted lo plantea así con esa ironía, pero mire, presidente, nos parece indebido e injusto esas aseveraciones contra el Centro Pro, contra el exdirector Mario Patrón, contra el actual director Santiago Aguirre, contra Vidulfo Rosales y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, dirigido por Abel Barrera. Llevamos más de 30 años trabajando con ellos y documentando el trabajo que hacen en campo. Y de pronto el GIEI, los defensores, hasta algunos familiares, todos esos se convirtieron en los que están obstaculizando la investigación. Y el ejército y el fiscal son los que han facilitado todo. Perdón, pero me parece abismal el criterio que usted está implementando ahí, porque el fiscal Alejandro Gertz Manero tiene una participación por omisión o por contubernio en los casos que ha estado llevando, incluyendo los 16 que se liberaron, del desistimiento que hubo de ese caso. Nosotros tenemos documentado todos los que han salido libres, en qué año, los del 2019 o de los del 2018, y hemos estado documentando todos los planteamientos que se han estado haciendo, por ejemplo, el ejército, que decía no ocultamos información. El principal responsable de la Secretaría de la Defensa Nacional en el ocultamiento de la información es el general Salvador Cienfuegos, y ese nunca fue tocado, ni siquiera citado a declarar. El secretario de la Defensa Nacional, y usted sabe qué información puede tener un secretario de la Defensa Nacional cuando hay delitos como los que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa en ese año. Y es imposible que él no supiera y se opuso a que sus militares fueran interrogados, a que hubiera una inspección en el 27º Batallón de Infantería en su cuartel general. Está intocado, es como si hubiera hecho nada, como si no existiera él. ¿Cómo es posible que ese general esté ahí libre como si no hubiera hecho absolutamente nada? Si hay otros de bajo rango, esos sí están presos, y son pocos, porque casi todos han salido. Y cuando usted denosta al PRO o al Tlachinoyan, también los pone en riesgo de vida, porque sí, esa es gente que está en campo trabajando. No estoy de acuerdo contigo, pero te propongo algo, porque si no, no vamos a terminar aquí. Estoy haciendo un reporte personal que se los voy a entregar a los padres, a todos. Creo que el día 3 de julio se los voy a entregar, porque quiero aclarar muchas cosas, porque lo que estás planteando, la mayoría de las cosas no son ciertas, ¿sí? ¿Sí? Y no lo haces de mala fe, es porque se enmarañó mucho por los intereses este asunto. Y lo que estoy haciendo es clarificándolo. Por ejemplo, los padres no saben que después de la desaparición de los jóvenes, los abogados, es el que mencionaste. ¿Del Centro PRO? Sí, también del PRO. Sí, se reunieron con Peña Nieto. Pero sí saben, presidente. Sí, por eso quiero informarles, ¿sí?, de todo.
Y desde el principio no hay en ninguno de los informes de ellos señalamientos al ejército. Está interesante, o sea, y les voy a... Porque Salvador Cienfuegos se impuso a que no se les interrogara. Sí, pero... ¿Cómo iba a haber pruebas? Y entonces, ¿para qué son los defensores? O sea, si yo... Estaba Peña Nieto, presidente. Y Salvador Cienfuegos, no, muy a mí intolerante. me tocó enfrentar asuntos de derechos humanos cuando Salinas, y los denunciaba. Por eso hubo un organismo internacional que tuvo que interceder, porque con Peña Nieto y con Salvador Cienfuegos era imposible. Fue muy prepotente. No. Es que ellos colaboraron. O sea, yo te puedo probar, y además lo voy a hacer en el documento, de que se dejan libres a 80 participantes o presuntos participantes en la desaparición de los jóvenes, con una resolución promovida por el PRO y por los abogados defensores al mismo tiempo de los padres de los muchachos. ¿Usted leyó las declaraciones del PRO después de lo que dijo el viernes de ellos? Sí, pero ¿por qué ellos apoyan una resolución así, hecha por ellos, que le da la libertad? No fue hecha por ellos. Hecha por ellos, que les da la libertad como a 80, en el texto viene el número exacto, porque se refugian, ¿sí? Es decir, fui torturado y en automático un juez los libera. Luego pasa el tiempo, algunos de ellos aceptan ser testigos protegidos y declaran exactamente lo mismo. O sea, se dejó libres a agentes que había participado en la desaparición de los jóvenes, y tanto el PRO como los abogados celebraron la resolución. Celebramos, presidente, sí, porque muchos, se cayó la verdad histórica. Sí, muchos. Por eso quiero escribir. Pero no por la liberación, porque se cayó la verdad histórica. Fue la celebración de millones de mexicanos. Sí, pero eso sí va a caer.